Yahweh les bendiga a todos los hermanos que están aquí en el Meet, a los hermanos que están aquí en la congregación, que Yahweh les bendiga. Bueno, hoy me conecté un poquito más tarde por un tema de familiar. Mi hijo Simón, el más pequeño, tuvo un viaje de estudio con la escuela allí y bueno, lo fui a retirar, por eso me demoré. Sé que Dios ha hablado antes de comenzar este Meet, por boca de Rubén, por boca de Daniela. Y bueno, Yahweh me habló antes de venir aquí y les decía a los hermanos, esta es una palabra fresquita, Yahweh me lo habló recién, como suele hacer el Señor, y a mí la verdad que me bendice mucho porque me ha pasado, me he encontrado muchas veces predicando, enseñándome a mí mismo, porque muchas veces lo que Yahweh me lo revela mientras lo predico, es tremendo. Esto es lo que la palabra de Dios llama el denuedo del Señor, y es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a tener, los hijos de Dios, el denuedo de Dios. Cuando Dios nos habla y nos sorprendemos nosotros mismos de lo que Dios habló. Es hermoso. Y todos nosotros tenemos esa herramienta por medio del Espíritu de Dios, porque es una promesa. Hay que empezar a creer en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que cuando ustedes estén delante de reyes, delante de personas públicas, Dios va a poner palabra en tu boca y vas a hablar, vas a abrir la boca y Él va a hablar. Y es lo que Dios hace con nosotros. Crean las promesas del Señor. Miren, hoy el Señor me trasladó hacia un pensamiento que terminó convirtiéndose en una reflexión que hice con el Señor referido a la parashá, a la porción de las Escrituras, Haye Shara, que significa la muerte de Sara. El nombre de la porción es la muerte de Sara porque la matriarca Sara muere en este episodio. El padre de la fe, Abraham, queda viudo y sigue su camino. Y cuando Abraham queda solo, él encomienda a su criado el conseguir una esposa para su hijo, para Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, el hijo de lo imposible. Isaac, el que nació no naturalmente. ¿Y por qué digo que no nació naturalmente? Porque Isaac fue una promesa que Dios le hizo a Sara y a Abraham cuando ellos ya no podían tener hijos. Sara había perdido la costumbre de las mujeres y Abraham tenía ya casi 100 años. Ellos no podían procrear. Y cuando Dios suelta la palabra hacia Sara y hacia Abraham, ellos ríen, ambos ríen. Y la palabra Isaac, el nombre Isaac significa el que me hizo reír. Hablábamos en la porción pasada que cada promesa de Dios, cada palabra profética, cada promesa que Dios da sobre tu vida, causa gracia, porque es imposible. Causa gracia. Nos hace reír. Isaac es la risa detrás de la promesa que Dios hace a nuestras vidas, porque Dios es el Dios de lo imposible. Sí, 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 Dios es el Dios de lo imposible. No es el Dios de las cosas posibles, sino que es el Dios de lo que no se puede. Y Dios a nosotros nos suelta personalmente. Hoy vamos a hablar en esta porción de promesas personales, más allá de promesas para el pueblo de Dios. Una cosa son las promesas personales, las bendiciones personales, y otra cosa es la promesa que Dios le da a su pueblo. Dios le da a su pueblo una promesa que podría decirle que es la salvación, si creemos en Yeshua, y las bendiciones de la obediencia, seremos cabeza y no cola en todas las naciones de la tierra, si ponemos por obra su escritura. Eso es una promesa general que Dios le da a todo su pueblo y a toda su nación, a nosotros. Todos nosotros podemos tomarnos de la promesa de la salvación y podemos tomarnos de la promesa de las bendiciones de la obediencia. O sea, si todos nosotros creemos en Jesús, creemos que Él es nuestro Señor y Salvador,
todos nosotros abrazamos la promesa de la salvación de nuestra alma. Y si todos nosotros ponemos por obra la Escritura, nos esforzamos para poner por obra la palabra de Dios, para poner por obra los mandamientos, y bueno, vienen las bendiciones de la obediencia. Pero, y acá voy a hacer un paréntesis, los voy a entrar o adentrar directo en la palabra, porque sé que esta palabra nos va a bendecir a todos mucho. Vamos a ir a Génesis 24, luego de que Sara muere, cuando cuando Abraham envía a su criado a conseguir una esposa. ¿Para quién? Para el hijo de la promesa. Dice así, en 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Bien, esto es la promesa general que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando nosotros nos esforzamos por poner por obra la palabra de Dios, Dios nos bendice en todo. Esto es algo general. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, le dijo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a esta tierra donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, no lo lleves hacia allí. Yahweh, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham y juró sobre este negocio. Bien, ¿están preparados para una palabra fresca de los cielos, para una promesa de Dios? Hoy Dios va a desatar promesas en este MIT. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Abraham juramenta a su criado que vaya a buscar una esposa para su hijo. Dios le dijo: yo te saco de tu tierra y tu parentela, pero claro, Abraham envió a su tierra a buscar un hijo. A buscar, quiero decir, disculpen, una esposa para su hijo. Y le dijo el criado: bueno, ¿y si no quiere la mujer venir? Y Abraham le dijo: no lleves a mi hijo allá de vuelta. Dios va a enviar delante de sí a su ángel, y su ángel se va a encargar de todo. Y esto es la tranquilidad que le dio a Abraham a su criado. Si ella no quiere venir, bueno, vas a ser libre de esto. Pero Abraham le dijo eso para dejarle tranquilidad al criado, porque Abraham conocía las cosas que Dios hacía. Si Dios había dicho y había direccionado a Abraham de que vaya y busque de su parentela una esposa para su hijo, es porque Abraham, el padre de la fe, recordemos esto, Abraham es el padre de la fe. Si Dios le envió a Abraham a buscar una esposa para su hijo, allí a su tierra, donde él había salido, y el padre de la fe sabía que si Dios le enviaba a buscar esposa para su hijo a aquel lugar, era porque allí había una esposa para su hijo, y era porque esa esposa iba a salir, iba a venir hacia la tierra prometida. Pero él dejó tranquilo a su criado diciéndole: bueno, si ella no quiere venir, estás libre. Es como dándole una tranquilidad al incrédulo, porque el incrédulo no creía que podía llegar a pasar. ¿Y qué pasa si esta mujer no quiere venir? Ahora, esto que estamos leyendo es una promesa general. Dios promete, de hecho, en las Escrituras dice: dejará el hombre a su madre y a su padre,
bueno, y se unirá a su esposa y serán una sola criatura. Esto es una promesa general y dice que el matrimonio sojuzgará sobre la tierra. Esto es una promesa que Dios le da a todos sus hijos, el tener matrimonio. Pero, hermanos, aquí hay algo tremendo de lo que Dios me hablaba hoy. Abraham no le envió a buscar a cualquier mujer, a su criado. Ya había una mujer específica preparada para su hijo. Dice así: el criado tomó 10 camellos, los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, esto es a donde vivía en un principio Abraham, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, aquí habló a Dios el criado, y dijo, oh Yahweh, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esa la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. El criado va y le dice a Dios, Señor, yo te pido, vengo a un lugar extraño que no conozco y te pido, mi señor, que la mujer que venga y yo le diga, dame de beber, y ella me diga, te voy a dar de beber a ti y a los camellos, que esa sea la que tú escogiste para Isaac. Bien. Dios escogió a Rebeca para Isaac. Y dice así, mire. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había, escuche esto es lo que quiero que tengan atención, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Bien, acá ya tenemos algo específico. Sabemos todos nosotros, no por ser proféticos, sino porque ya hemos leído la Biblia, de que esta mujer, esta jovencita que se le apareció el criado, iba a ser la esposa de Isaac. Escuche. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, Dios tenía preparada a Rebeca, que era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, tenía preparada a esa mujer. ¿Para quién? Para Isaac. Quiero que preste atención a esto que le estoy diciendo. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Aquí hay profecía que se comienza a cumplir. Hay una oración de alguien que habla con Dios y le pone un vellón. Y ese vellón se comienza a cumplir. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó el de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Qué tremenda que es la profecía, ¿no? También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos.
Y el hombre estaba ya callando para saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me lo digas. Ahí en casa de tu padre, el lugar donde posemos. Y ella respondió, yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio luz a Nacor, que era hermano de Abraham. Fíjese qué tremendo. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Yahweh. Bueno, yo hubiese hecho lo mismo. Si algo así hubiese pasado, yo me inclino y adoro a Yahweh. Y le digo, Señor, no puede ser tan certero, no puede, Señor, ser así. Gracias, Señor. Eso es lo que pasa. Cuando una promesa particular y personal se cumple en la vida de una persona. Esto ya no es una promesa general para el pueblo de Dios, sino es una promesa específica, directa, personal. ¿Para quién? No era para el criado, era para Isaac. Porque Isaac se podría haber casado con cualquier mujer. Pero más Dios puso a Rebeca con una certeza, la cual Abraham conocía, tiene que ser de mi familia. Y Dios puso una certeza tal que esa mujer era la elegida, era la promesa para Isaac personal. Era la promesa personal de Isaac. Por eso Abraham, el padre de la fe, le dice al criado, bueno, no, mira, si ella no quiere venir, tú quedas libre de esto, te vas. Porque Abraham sabía que Dios es específico y que lo de Dios hace reír por la incredulidad nuestra. Porque no puede acontecer tanta certeza que lo que el criado oró y le pidió a Dios y lo que Abraham le había dicho había acontecido de una manera sobrenatural. Ella le dio de tomar agua a él, le dio a él a los camellos y ella manifestó quién era exactamente la persona que había ido a buscar el criado. Dice, y dijo él, bendito sea Yahweh, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Yahweh en el camino a casa de los hermanos de mi amo, y la doncella corrió e hizo saber en su casa, en la casa de su madre, estas cosas. Bien. Todos sabemos qué es lo que aconteció después. Y ya se fue. Y la promesa se cumplió en la vida de Isaac. Una promesa direccionada personal para Isaac. Claro, todo hijo de Dios es llamado, bueno, a casarse, si quiere. Y hay promesa de Dios para todos. Pero de esta manera, de esta certeza, Dios ya tenía preparada a Rebeca para Isaac. ¿Y qué te quiero hablar con esto? Y con esto voy a direccionar a los hermanos que están conectados y a los hermanos que están aquí algo que Yahweh me habló. Y el título cerca del cielo, porque la parashat se llama Haye Shara, la muerte de Sara, pero el título cerca del cielo de esta porción es Identifica tu promesa. Identifica tu promesa. Y vamos a trasladarnos ahora a las promesas personales que Dios hace en nuestras vidas, a las promesas que Dios hizo sobre tu vida, Matías, Marga, Leticia, Vanessa, Adrián. Las promesas personales, y ya nos vamos a salir, hermana Raquel, ya nos vamos a salir de las promesas que sabemos que Dios le da a su pueblo. Porque donde la Escritura dice, serás cabeza y no serás cola, por ejemplo, bueno, yo quizás sea cabeza en lo que yo hago. El hermano Esteban quizás sea cabeza en lo que él hace, Adrián, Marga. Ahora,
esa promesa personal para mí quizás no es la misma promesa personal para el hermano Esteban. Por el hecho, la promesa personal de la pastora María José para mí no era para otro hombre. Y del pastor Facundo, el premio del... No está la pastora María José aquí en Los Mit, no está con nosotros en este momento, pero el gran premio de la pastora María José era el pastor Facundo. El premio mayor era el pastor Facundo de la pastora María José. Ahora, yo me recuerdo algo. Yo me recuerdo cuando yo le pedí a Dios a mi esposa. Me recuerdo en aquel tiempo, yo no era creyente, no era, digamos, no era pastor y no congregaba, pero sí me recuerdo que siempre tuve la particularidad de hablar con Dios, incluso no congregando y no siendo un creyente, siempre hablé con Dios. Y yo estaba agotado en mi vida, agotado. Era joven y en un momento, en esos momentos de agotamiento emocional, personal, que es esas crisis existenciales que solemos tener en la vida, yo recuerdo haber orado y haberle dicho al Señor, Padre, yo quiero conocer a mi esposa ya y quiero que me saques de este lugar, estoy cansado de esta vida. Bueno, a los 2 meses conocí a la pastora María José, a los 6 meses me casé y ya llevamos 24 años de casados. Ahora, Dios lo hizo. Y créame que era la que Dios tenía preparada para mí, mi esposa. ¿A qué me refiero con esto? Y que no era la mujer que tenía preparada para otro hombre. Y si nos trasladamos hacia las promesas de Dios, cada promesa es personal. Miren, todos pasamos por muchas cosas en la vida. Pasamos por muchos altos, por muchos bajos, por muchas cosas, pero cuando Dios te da una promesa, así como cuando Dios le habló a Abraham la promesa de la esposa para su hijo, y así como su criado hizo algo sobrenatural, él no podía creer lo que estaba pasando, así Dios hace contigo. Pero hermano, hoy la palabra va a ser, como dijo la hermana Daniela al comienzo, va a ser para confrontarnos a nosotros mismos y cambiar determinadas cosas de nuestra vida. Porque la promesa que Dios tiene para ti es única, individual e irrepetible y no es para otra persona. No es para otra persona. Si Dios da una promesa a alguien, esa promesa es para esa persona. O sea, Raquel era para Isaac, no era para otro. Y así, escuchen, las promesas que Dios hizo al rey David, ¿para quién eran? Y para el rey David. Y las promesas que Dios le hizo a su hijo, Salomón, ¿para quién eran? Para Salomón. Y las promesas que Dios le hizo a David y que le hizo a Salomón no eran las mismas. Dios no le prometió lo mismo a David y a Salomón más que en su descendencia iba a nacer el Mesías. Ahora, lo que vivió David, lo que Dios prometió a David, no fue lo que le prometió a Salomón, porque Dios no le prometió a David que iba a ser el hombre más sabio sobre la tierra. Y Dios no le prometió a David que no iba a haber desde la creación hasta él, ni de él hasta el final de los tiempos, hombre más sabio que él. No, Dios se lo prometió ¿a quién? A Salomón. Dios le prometió a Salomón, te voy a dar tal sabiduría que no va a haber hombre sobre la tierra creado desde que comenzó la tierra hasta que el planeta termine de existir más sabio que tú. Ambos contaban con la promesa de Dios, ambos contaban con el respaldo de Dios, pero ambos contaban con promesas individuales, las cuales se podían identificar perfectamente. Ahora, hermanos, la promesa individual tiene algo positivo y también tiene algo negativo. Algo positivo para el portador de la promesa. Ojo, todos nosotros portamos promesa. Tiene algo positivo para el portador de la promesa, pero tiene algo negativo para el envidioso.
Para el portador de la promesa es positivo, pero para el envidioso es negativo. Y hoy no voy a hablar contigo de la gente que te envidia, sino voy a hablar de la gente que puedes estar envidiando. Porque este ciclo de la Torá, este 365 días, es para sanar nuestra alma y para elevarnos a otro nivel espiritual. Entonces, Dios hoy quiere que identifiques la promesa personal tuya, pero que sueltes la promesa de otros. No estamos hablando de la promesa general, sino de la promesa individual. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Génesis 31. Génesis 31. Viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob. ¿Raquel quién es? Raquel es la esposa de Jacob que viene por la primogenitura. Raquel es la esposa que traslada el linaje hasta el Mesías. Raquel es la participante del linaje de la promesa de David hasta el Mesías. Ojo, el Mesías nació, es descendencia de David, no por padre, sino por madre, ¿no? Sabemos que la Virgen María, Miriam, concibió por el Espíritu Santo, pero Miriam, María, desciende de la tribu de David. Desciende de la tribu de Judá, del linaje de David. O sea, Raquel, hermanos, es portadora de una promesa de descendencia y de primogenitura. Ahora, ¿qué pasó con las matriarcas? Las matriarcas, aconteció algo, a ver, Dios hace lo que no se puede hacer. Lo que se puede hacer, Dios no lo hace. Entonces, las matriarcas eran estériles. No podían tener hijos. Sara no podía tener hijos. Escuche, Rebeca no podía tener hijos. No podía tener hijos, era estéril Rebeca. Por eso la palabra dice, oró Isaac y Rebeca concibió. A los 20 años ella tuvo un hijo. Ahora nos pasa con Raquel, que Jacob, él se casa con Raquel, la que amaba, y no podía tener hijos Raquel. Y fíjense, siendo portadora de una gran promesa, Raquel le dice esto a su esposo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Porque Lea, su hermana, ya le había dado a Rubén, al primogénito de Jacob en aquel momento, le había dado su primer hijo. Y la amada Raquel, escuchen, tuvo envidia de su hermana. Y le dio a su criada para que tenga hijos. Y dijo, bueno, estos van a ser míos. Ahora fíjese que la envidia, hasta los hijos de la promesa la tienen. ¿Por qué? Porque ella no puso su foco, no puso su fe, no puso su fe en la promesa que Dios le había dado, sino que puso su foco y su mirada en lo que Dios le había dado a su hermana. Un hijo. Y encima, escuche, encima el primogénito. Con todo lo que acarrea la primogenitura. Entonces ella, siendo la matriarca, porque es una de las matriarcas, tuvo envidia de su hermana Lea, la aborrecida. Ella perdió el foco y no identificó su promesa. Y le causó aflicción,
y miraba a su hermana cómo amamantaba al bebé, cómo el bebé crecía, cómo el nene crecía, y ella quería tener hijos, pero ella se preocupaba más por su hermana que por lo que Dios le había hablado a ella. Y eso desató que, la Biblia lo dice, envidia. Y la envidia no es buena, hermano. Hermana, la envidia no es buena. Cuando nosotros vemos la promesa que se cumple en otro y que todavía no se cumplió nuestra promesa, suele acontecer, no en el mundo, porque, mire, hermana, hermano, y a los que están aquí presentes, ¿qué te importa si el mundo te tiene envidia? Aquí el problema es cuando los hijos de Dios te tienen envidia. Y el tema es que esta palabra nos dice que la matriarca tuvo envidia. La envidia dentro del pueblo de Dios es verdadera. Hermanos, y no te voy a decir que te ven, te voy a decir, vemos muchas veces la promesa de Dios que se cumple en la vida de algún hermano o de algún pastor o de algún, no sé, de algún hermano en la fe. Y a veces suele despertar envidia. Hermanos que comenzaron a caminar como cabeza y no como cola. Hermanos que comenzaron a ser prosperados en todas las áreas de su vida. Quizás otros un poquito más rezagados. Ay, Señor, qué envidia me da. Y esa envidia termina generando dos cosas. Un quiebre y un arrepentimiento o una pérdida del cristiano. Por no saber identificar la promesa. Porque cada uno de nosotros tiene una promesa personal. Y nosotros debemos enfocarnos en la promesa individual que Dios tiene para nosotros. Otro caso de envidia está en Génesis 37, 10. Y pasa lo siguiente. José de los sueños. José tiene sueños. José sueña que literalmente José sueña que sus hermanos se inclinaban delante de él. ¿Mm? Y sus hermanos no le gustó y a su padre no le gustó. Y él contó su sueño y le causó que lo tiren a una cisterna y llegar a Egipto, todo plan de Dios. Dice, y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ay, bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué es lo que pasó? Él soñó algo que Dios le había dado y por más que haya habido esto y sus hermanos le tenían envidia, más su madre meditaba en esto, más su padre meditaba en esto, él soñó, contó y por más que sus hermanos le tuvieron envidia, la palabra de Dios se cumplió. Y tanto sus padres como sus hermanos terminaron inclinándose delante de él. Porque cuando Dios promete algo, eso se cumple. O se cumple. Las promesas de Dios particulares e individuales, estamos entrando en algo, en un terreno profundo, porque hay promesas personales que cuando Dios las da, se cumplen, o se cumplen, se levante quien se levante. Y muchas veces esas promesas de Dios en la vida de una persona, cuando Dios las hace notorias, despiertan esto, envidia. ¿Y por qué sus hermanos le tuvieron envidia? Porque sus hermanos no pudieron ver la promesa personal para cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos, cada uno de los 11, terminó siendo patriarca de tribus que hoy en día son las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de los hijos de Jacob. Sus hermanos le tuvieron envidia porque no pudieron enfocarse en la promesa que Dios les había dado a ellos. Y muchas veces nos pasa que vemos la promesa de Dios que se cumple en la vida de otro hermano y yo me enojaría si algún hermano se quiere casar con la pastora María José. Y eso es lo que pasa, que muchas veces nos fijamos en la promesa del otro, o yo me enojaría si alguien se quiere meter en mis negocios y apoderarse de mis negocios. Claro que me enojaría, y tú también te enojarías. Si alguien quiere tomar tu promesa personal. Y la envidia pasa eso. En la envidia desata cosas muy feas.
La promesa de Dios personal desata eso. Muchas veces envidia dentro del mismo pueblo de Dios, porque esto es literal. Y voy a pasar a algo más profundo. El gran hijo de la promesa, porque sabemos que Isaac era hijo de la promesa, Jacob, el rey David, Salomón, el linaje era hijo de la promesa. Vamos a hablar del gran hijo de la promesa y vamos a ir ahora a Mateo 27, 15. Dice que los fariseos, o sea, los judíos, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, toman a Jesús y lo quieren mandar a matar. Y dice que allí ve Pilato esto, y aquí dice en el 27:15, y ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, que era de terror. Reunido pues ellos, les dijo Pilato, o sea, Pilato, siendo gobernador, los reunió a los fariseos. A ver, reunió a los hermanos en Cristo de Jesús. Reunió a los hermanos literales de sangre de Jesús. Y Pilatos, no siendo cristiano, Pilatos no siendo cristiano les dijo, o sea, no siendo creyente les dijo, ¿a quién queréis que suelte? Que yo le suelte, ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Escuche, en el 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato sabía que por envidia, todos los fariseos, los dos sumos sacerdotes de aquel momento, todos los fariseos y todos los religiosos de aquel momento, por envidia, habían entregado a Jesús. Ah, ¿y por qué por envidia? Claro, ¿quién hacía milagros? ¿Quién caminaba sobre el agua? ¿Quién hablaba y las multitudes iban detrás de él? Ay, Jesús. Entonces, por envidia lo entregaron. No sabían ellos que todo era un plan de Dios y su propia envidia era plan de Dios. ¿Por qué la envidia de los fariseos era plan de Dios? Porque sin la envidia de los fariseos, sin la envidia de la promesa que Dios había depositado personal sobre su Hijo, sin la envidia de esa promesa, ellos no lo hubiesen entregado. Más, ellos estaban cumpliendo sin darse cuenta, porque era Pesaj, era la fiesta de Pascua, ellos estaban cumpliendo por envidia el entregar al Cordero de Pascua para ser sacrificado. O sea, Jesús, ellos eligieron bien. Yo esto ya lo di en una enseñanza, ellos eligieron bien. Porque cuando Pilato, entendiendo que ellos era por envidia que lo habían encerrado a Jesús, Pilato no entendía los planes proféticos de Dios. Pilato entendía y pensaba como alguien del mundo y decía, bueno, esto lo metieron de envidia, ¿qué voy a hacer? Les voy a dar la opción de que se arrepientan, de que lo puedan soltar al Mesías. Pero ellos por envidia dijeron, no, queremos que libres a Barrabás. Y él no sabía, Pilato, que proféticamente esa envidia había sido provocada por Dios. ¿Para qué? Para que ellos elijan bien, porque ellos eligieron que Barrabás no vaya allá a la muerte y que el Cordero de Dios sea sacrificado. Ellos eligieron bien, eligieron que el Cordero de Dios sea sacrificado. Pero la envidia fue lo que provocó que ellos no miren su promesa personal y miren lo que Dios había depositado en otro. Y si es lo que está pasando en nosotros en algún momento de nuestra vida, hermanos, es tiempo, o si está pasando hoy, es tiempo de que nosotros comencemos a mirar las promesas personales e individuales que Dios ha puesto sobre nuestra vida y no la que ha puesto en otros. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para todos sus hijos cuando nos enfocamos en la promesa personal nuestra.
y no en la promesa personal de mi hermano o de mi hermana. Y si no estamos viviendo la promesa que esperamos, o si todavía no se cumple, hablemos con Dios. Porque, a ver, vamos con ejemplos. Dios a la hermana Daniela le dio el ser líder, la promesa de ser líder de Ministerio Cerca del Cielo en Venezuela, y no se lo dio a otro de los hermanos de Venezuela. Y así con el pastor Rubén, al pastor Facundo lo puso como pastor de Ministerio Cerca del Cielo, y no a otro. Pero puede ser que muchas veces hermanos vean la promesa de Dios cumplida en la vida de los líderes y quieran eso. Y eso es lo que pasa en tu vida también. Cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos alineamos a las bendiciones de la obediencia, obediencia a la palabra de Dios, Dios empieza a cumplir las palabras proféticas que dio sobre tu vida y se cumplen de tal manera como se cumplió las del criado de Abraham. Y son notorias a las naciones de la tierra y a los hijos de Dios. Las palabras de Dios son tan certeras y las promesas personales e individuales de Dios son tan certeras que nos sorprenden y sorprenden al entorno cada vez que se cumplen. Pero, ¿cuándo se cumplen? Cuando nosotros somos procesados por Dios y cuando nosotros comenzamos a caminar como Dios quiere. ¿Por qué los fariseos envidiaban a Jesús? Primero había dos sumos sacerdotes y para la escritura tiene que haber un solo sumo sacerdote. Fíjese la corrupción que había. Los fariseos envidiaban a Jesús porque eran corruptos. Y Yeshua era incorrupto y sin mancha y sin pecado. Por eso Yahweh respaldó a Yeshua, su propio hijo. Esto es, tu promesa se va a cumplir a medida que vos comiences a caminar dentro del plan de Dios. Y te aseguro que cuando termine este ciclo, tu promesa se va a cumplir. Siempre y cuando seamos moldeados por Dios y caminemos en lo que Dios quiere. Ahora, cuando nosotros somos rebeldes y no queremos caminar con Dios en la obediencia, ¿qué acontece? Dios no cumple su palabra. Si las bendiciones de la obediencia ya sabemos por qué vienen, por el poner por obra la palabra de Dios, la ley de Dios, cuando esa bendición o esa promesa para el pueblo no se cumple en ti, tampoco la promesa individual se cumple en ti. Porque la promesa general para el pueblo de Dios, serás cabeza y no serás cola, aplica a ti en qué? Dios te va a poner cabeza de algo, no sobre todas las cosas. Si sos político, te irá a poner cabeza de una ciudad o de una nación. Si sos empresario, te irá a poner en cabeza de una empresa. Si sos ministro, te irá a poner en cabeza de un ministerio. Si sos, no sé, comerciante o no sé, por ejemplo, aquí el profeta Marcos, Yahweh lo puso como cabeza de un sector de bomberos. Él es, Yahweh lo puso como cabeza regional de todos los bomberos de la región. Bien, entonces Dios te pone como cabeza en la promesa general, serás cabeza y no cola, te pone como cabeza el Señor en la promesa personal tuya. Ahora, cuando no somos obedientes a Dios, no se cumple la palabra, serás cabeza y no serás cola, y vemos que se comienza a cumplir la palabra en otro que es obediente. Entonces, muchas veces nos confundimos y nos molesta ver cómo se cumple la bendición en la vida de otro, porque nosotros somos rebeldes y no se cumple la bendición en nuestra vida. Pero tengo para decirte que lamentablemente ese es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. ¿Y para qué Dios desata o permite que veamos en otros
y para que nosotros querramos tener eso, no la bendición personal que Dios le dio a esa persona, que ahí es donde se confunde el creyente, sino nuestra bendición personal. Si Dios te levanta como empresario y te comienza a bendecir en gran manera, esa bendición es tuya, y si alguien, un hermano, se acerca a ti y quiere tomar de esa bendición tuya, no tenés por qué dársela, porque es tuya. Pero ese hermano tiene una bendición personal, una promesa personal que Dios le dio a él. Él tiene que aprender a caminar para tomar su propia promesa. Ahora que estoy hablando de un negocio, es lo mismo con un matrimonio. Si Dios puso a tu esposa o a tu esposo a tu lado, obviamente que alguien que esté buscando una esposa o un esposo y no va a querer casarse con tu esposa o tu esposo. ¿Y cuántos problemas ha causado esto dentro de la misma cristiandad? Da vergüenza que cristianos, hombres o mujeres, vergüenza, caigan en pecado tan seguido. ¿Por qué anhelas la mujer de otro? ¿O por qué anhelas el esposo de otra mujer? Si Dios ya la promesa se la dio a otro, ahora pelea por tu propia promesa. Pelea por tu promesa. Y así aplica en todas las bendiciones personales, porque las bendiciones en lo macro de la obediencia, en ti se tienen que cumplir en lo micro, en algo específico. ¿O cómo sé yo en mi vida que Dios me puso como cabeza y no como cola? Y yo lo sé en lo específico, no en lo generalizado. Allí está cómo se cumple la palabra de Dios. Lo específico, hace varios años, a mí, por ejemplo, Yahweh me prometió ser pastor. Bien, en lo micro se cumple que soy pastor. A ver, soy cabeza del ministerio, digamos, ¿no? Soy cabeza y no cola del ministerio hoy en día. Bueno, Dios cumplió eso porque fue en lo micro. Ahora, al pastor Rubén el Señor le dio una palabra de que va a tener su propia empresa y el pastor Rubén ya comenzó su emprendimiento hace un tiempo, de una empresa de mensajería, y él es el dueño, es cabeza de esa empresa. Ahora, es como si yo dijera, pero yo quiero ser también cabeza de esa empresa de mensajería. No, es que la palabra macro de serás cabeza y no serás cola, en eso aplica para el pastor Rubén. Él es dueño de su propia empresa siendo cabeza, pero de mensajería. Quizás otro hermano dueño de otra empresa. El pastor Rubén, Yahweh le dio al pastor Rubén ser cabeza, pastor de Ministerio Cerca del Cielo, no en Salto, Uruguay, sino a cargo de Uruguay, del país. Ahora, ¿para qué yo quisiera ser pastor de Uruguay? No. El pastor Rubén es a quien Dios le dio esa promesa, ser cabeza en Uruguay de Ministerio Cerca del Cielo. Entonces allí se cumple la promesa macro en su vida personal, pero no es mi promesa. Dios a mí no me prometió ser pastor de Ministerio Cerca del Cielo Uruguay. A mí Dios me prometió ser pastor de Ministerio Cerca del Cielo Argentina. Esa promesa se cumple en mí personalmente. Ahora, imagínense, el Señor dice que vamos a hacer cabeza y no vamos a hacer cola, y el pastor Rubén y yo peleándonos para ver quién es pastor del ministerio. Pero si ya Dios la cumplió, ya Dios puso el orden. Yo no puedo envidiar el ministerio del pastor Rubén, y el pastor Rubén puede envidiar mi ministerio, porque a él Dios le dio una promesa personal y a mí me dio una promesa personal. Y esta palabra hoy identifica tu promesa. Nos habla de hacia dónde estamos mirando, cuál es el foco que estamos teniendo hoy. ¿Estamos mirando hacia afuera? ¿Estamos mirando quizás Dios que bendice a otros? No caigas en decir esto me hubiese tocado a mí o yo quiero eso. No. Hoy en día Dios nos revela
que las bendiciones de la obediencia son individuales, se cumplen en la vida de cada persona, tuya siempre se cumplen, pero con algo identificado específico. Y es detrás de eso específico que debemos caminar. Alinearnos a Dios y no perder el foco. Quizás hoy no estés mirando hacia afuera y envidiando a otra persona, pero hoy Dios te recuerda que las promesas de Él son individuales. ¿Cuántos problemas se hubiesen ahorrado en las iglesias, por ejemplo? De pastores que se celan tanto, ministerios que crecen y ya no les gusta a otros. Y ya se genera esto de la envidia y uno habla de otro y otro habla de otro, pero pelea por tu ministerio. Dios te ha prometido. Dios ha prometido hacerte crecer. Dios ha prometido a cada uno de ustedes, les ha prometido las bendiciones de la obediencia, son promesa de Yahweh para todos nosotros. Ahora digámosle al Señor, Señor, específicamente, cumple las bendiciones de la obediencia en mí, en lo específico. En lo específico. Cumple, Señor. Porque nuestra vida es eso. Nuestra vida, la vida que tengo yo desde que me levanto hasta que me acuesto, no es la vida que tiene la hermana Dolores, el hermano Francisco. No, no, no. Yo tengo una vida y ustedes tienen una vida. Y en nuestras vidas, la realidad de cada uno de nosotros, o las personas que conocemos, o los lugares que frecuentamos, no son los mismos. Pero sí la promesa de Dios es la misma. Si en algún momento has tenido conflicto porque ves a alguien crecer y no te gusta, ves que alguien crece y crece y crece y Yahweh lo respalda, ¿saben qué provoca el respaldo de Dios? Algo sobrenatural, porque Dios hace lo que no se puede hacer. Entonces, cuando Yahweh respalda a un hombre o a una mujer, es sobrenatural, es tan notorio que la gente mira y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo le puede ir bien en todo? ¿Cómo puede crecer tanto esta persona? ¿Cómo Dios la puede bendecir tanto? Si estás viendo que a alguien le pasa eso, gózate por las bendiciones de la obediencia y pelea tú por tu propia promesa y por tu propia bendición. Porque Dios te quiere bendecir a ti. Y la bendición que a ti Dios te quiere dar no es para mí. La bendición que Dios te está dando a ti no es para mí. Gocémonos viendo que nuestros hermanos crecen en las bendiciones de la obediencia y alineémonos cada uno de nosotros al cumplimiento de esas palabras en nuestra vida. La envidia provoca muchas cosas. Gente se aleja de nuestras vidas o nos quiere herir muchas veces por envidia, porque ve en los hijos de Dios obedientes. Vuelvo a decir que la envidia dentro del pueblo de Dios también es real. Ve en los hijos de Dios obedientes cómo se cumple la palabra. Y esta palabra es una advertencia para todos nosotros. Nunca envidies a nadie. Nunca desees lo que tiene el otro. Mas gózate cuando ves que la palabra de Dios se cumple, que lo sobrenatural de Dios se cumple en otra persona, y miremos hacia adentro. Señor, yo todavía no lo he recibido. Yo todavía no he recibido las bendiciones de la obediencia o la bendición de la obediencia puntual esta, mi Dios. No se ha cumplido en mi vida todavía. ¿Será que quizás no es tiempo? ¿Será que quizás debo ser pulido y debo cambiar ciertas cosas de mi vida
para poder recibir esa bendición? Ayer hablaba con el profeta Marcos, antes de ayer, hablaba con el profeta Marcos, fue a mi casa allí a la noche, bien de noche, porque está muy atareado con su trabajo. Es tiempo de incendios, en Argentina hay mucho incendio y bueno, tiene mucho trabajo. Y estaba conversando con él y le decía, hemos decidido en el ministerio un proyecto que tal cual hoy la hermana Daniela dijo, un proyecto de crecimiento del ministerio, de expansión, de extender las estacas. Y Yahweh me habló hace unos días sobre esto de extender las estacas y ya tenemos un plan para comenzar a extender las estacas en la región y hacia afuera. Y bueno, me senté, hablé con el profeta Marcos, hablé con la pastora María José, con el hermano Esteban, con el hermano Héctor, y hablé con ellos y les conté sobre este plan de expansión que el Señor puso en mi corazón. Y hablando con el profeta Marcos, le digo, ¿sabes, Marcos, que yo, porque no le digo profeta Marcos estando en mi casa, le digo Marcos, ¿sabes, Marcos, que a mí me pasa algo? Esto de la expansión, no me sentía seguro, no sentía seguridad. Hace un año o 2 años atrás yo no me sentía seguro. Y quería expandir el ministerio, pero no tenía seguridad. O sea, no me sentía seguro, con fuerzas, no me sentía preparado. Hoy te puedo decir que estoy 100% seguro, siento paz y siento físicamente, espiritualmente, mentalmente la seguridad para que la expansión comience del ministerio. Es porque Dios nos prepara. No soy el mismo pastor que hace 2 años. Dios procesó muchas cosas en mi vida en 2 años. Ya hicimos 2 ciclos de la Torá en 2 años. Entonces, Dios fue tratando conmigo, procesando mi vida. Y hoy me siento seguro. Y vamos a comenzar ese plan de expansión de Ministerio Cerca del Cielo ahora en 2023. Ya sintiendo la seguridad. Pero si yo, hace 2 años, por desesperación, y esto pasa, pasa mucho, muy seguido, por desesperación, viendo que otros ministerios crecían, quería crecer de repente, viendo que otros ministerios crecían, ¿no? Porque yo conozco muchos ministros y que empezaron a crecer hace un tiempo, y ministerios que empezaron a crecer hacia un lado, hacia el otro, y Dios habló y extendieron estacas y empezaron a crecer. Y si yo hace 2 años me desesperaba por crecer, porque envidiaba el crecimiento de ellos, y yo decía, no, pero tengo que crecer, voy a hacer lo que sea para crecer, esa envidia me iba a llevar a un mal camino, porque yo no estaba preparado hace 2 años para este proyecto de crecimiento y de extensión de estacas de Ministerio Cerca del Cielo. 2023 me agarra con la seguridad, con la confianza y la firmeza para poder llevar adelante ese proyecto. Siento en el espíritu esa certeza que no sentía hace 2 años. ¿A qué me refiero? Dios nos pule personalmente, hermanos, personalmente, hasta que estemos preparados de recibir la promesa personal, de ser cabeza y no ser cola, de ser bendecidos por Dios. Matías, por ejemplo, Yahweh te habló, hermano Matías, sobre una palabra tremenda te dio el Señor. Y Dios te está procesando y Dios está tratando contigo. Y quizás Dios te permite ver cómo crecen otros en lo empresarial, que es lo que Dios te ha hablado. Pero también Dios te está dando la posibilidad, así como dice la Escritura, porque la Escritura también dice, tuve envidia del impío. Eso dice la Escritura también, he llegado a tener envidia del impío, o sea, del que no conoce a Dios. Quizás Dios te permite ver también el crecimiento del impío, del que no conoce a Dios, para probar tu corazón. Porque Dios ha preparado en ti, Matías, ha puesto en ti un empresario. Y esa palabra se va a cumplir en ti, yo te lo confirmo en esta noche. Allí tienes una palabra personal. Yahweh te va a poner por cabeza y no por cola de una empresa que va a comenzar a extender sus estacas y no va a quedar solo en lo que tú quieres,
o en lo que tú pretendes, algo local, sino que Yahweh te va a dar inteligencia y sabiduría, Matías Vázquez, para hacerte expandir a otros lugares del país. Pero hoy el Señor te está permitiendo ver para ver tu corazón. Y es lo que pasa con las promesas personales de cada uno de nosotros, hermanos. Es lo que pasa. ¿Por qué le va bien a este? Bueno, tenemos que aprender a que el ver, poniendo el caso del impío y no de los hermanos, ver que el impío crece, no nos tiene que generar envidia. Nos tiene que generar el Señor, tú me hablas. Porque ¿saben de qué tenemos envidia nosotros, los creyentes? De lo que Dios nos prometió. Escuche esto, esta es una revelación. El creyente, el pueblo de Dios, tiene envidia de lo que Dios nos prometió, no de lo que Dios no nos prometió. Vamos de nuevo. El creyente tiene envidia de lo que Dios nos prometió y no de lo que Dios no nos prometió. Vamos al ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo para tener allí, para utilizar. Ezequiel Falcón, por ejemplo. Ezequiel Falcón tiene un proyecto personal de una empresa personal que él quiere para los automóviles, lo que es todo, creo que es caños de escape, Ezequiel. Bueno, él quiere fabricar este implemento para automóviles, ¿no? Si a él le empieza a ir bien fabricando eso, pero si yo tengo un llamado que no tiene nada que ver con lo del hermano, y obviamente que no lo voy a envidiar al hermano. Quizá Dios no me va a permitir tener envidia, ¿por qué? Y porque a mí Dios no me prometió eso, entonces yo veo que él crece y bueno, a mí no me importa. Ahora, nosotros tenemos envidia de lo que Dios nos prometió que no estamos viendo que se cumple en nuestras vidas y sí estamos viendo eso que Dios nos prometió que sí se cumple en la vida de otros. Porque, bueno, ahí lo tenemos al hermano Daniel Serrano, por ejemplo. El hermano Daniel Serrano es productor, que dice acá, PES Estudio, es el hermano Daniel Serrano de Córdoba Capital. Él es productor musical de una banda de música popular cristiana aquí en Argentina, y ellos fueron nominados a varios premios, a nivel nacional. Es una banda que tiene su trayectoria. Si el hermano Daniel Serrano comienza a crecer como músico y lo invitan a tocar en la televisión y demás, y a mí no me va a dar envidia porque a mí el Señor no me llamó a ser salmista. Entonces yo lo voy a ver al hermano y voy a decir, qué bueno, Daniel Serrano está creciendo, está en todos los programas de televisión, y le diría a la pastora María José, pastora, mira José, mira, qué bueno que Daniel está creciendo. Ahora sí yo tengo un llamado de salmista. Si Yahweh me dio la promesa personal de ser salmista y veo que el hermano crece y predica y lo llevan a todos los programas de televisión y yo estoy que ni me dejan tocar la guitarra en mi congregación, créame que le tendría envidia al hermano. ¿Por qué? Porque lo que Dios a mí me prometió se está cumpliendo en la vida de él. Pero quizás Dios lo permite para que yo diga, Señor, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla en mi vida? Porque tú a mí también me lo prometiste. Yo no tendría que tener envidia de él, sino tendría que decir, Señor, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para que eso se cumpla? Esa pequeña envidia que viene a veces mueve eso, la reflexión. ¿Qué vemos en los demás que se está cumpliendo? Esta es una reflexión personal, hermanos, para cada uno de ustedes. ¿Qué vemos en el entorno, en los hermanos, que se está cumpliendo, pero que no se está cumpliendo en nuestras vidas y que queremos que se cumpla? En lo familiar, en lo familiar, en lo familiar.
¿Qué vemos en los matrimonios que se está cumpliendo, que los matrimonios bendecidos por Dios? La relación de los padres y los hijos o la familia. Y que por ahí lo vemos y decimos que no se está cumpliendo en mi vida, no se está cumpliendo en mi familia, no se está cumpliendo con mis hijos. Y lo vemos que en otra familia sí. Y claro que puede desatar un poco de envidia, pero ¿cómo puede ser que esta persona le vaya así y a mí no? Bueno, oremos para, Señor, ¿qué pasa? Porque, ¿por qué esta familia es unida? La esposa, el esposo, los hijos, ¿por qué son unidos? Y mi familia es un infierno. Y soy creyente. Porque gran parte de la envidia también viene por allí, hermanos, ¿eh? A ver un matrimonio que se ama, un matrimonio que se lleva bien, que el marido no les infiere a la esposa, que la esposa no les infiere al marido. Y quizás hay otros matrimonios que están viviendo un infierno y claro, sí que desata envidia. A ver, yo quisiera tener eso, ¿no? Bueno, es decir, ¿y por qué yo no lo estoy viviendo, Señor? ¿Qué debo cambiar yo, Señor, en mi vida para que eso se cumpla? Eso habla de mansos como palomas. Debemos ser dóciles a lo que Dios nos enseña. Debemos ser dóciles a lo que Dios nos enseña. ¿Por qué, Señor? Medio en broma, pero medio en serio. ¿Por qué, Señor, veo a hermanos que están prosperados y les va bien y bueno, por lo menos están tranquilos financieramente, tienen para comer y no se preocupan por deudas? ¿Por qué, Señor? Y que el Señor te diga, y bueno, porque ellos se levantan a las 8 de la mañana, vos te levantás a las 11. Puede pasar. Ellos se levantan a las 7 de la mañana a trabajar y son buenos administradores en su hogar. Vos te levantás a las 11 de la mañana y apenas te entra un centavo, te endeudas más de lo que te entró. Por eso estás afligido. Y entonces decimos, bueno, Señor, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno, cambiemos el esquema, porque si no, nunca va a funcionar. Y allí es donde Dios nos confronta y busca ese cambio personal en nosotros. Y es donde nosotros debemos perseguir nuestra promesa, porque tu promesa no es la que Dios le dio a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, que se levanta a las 7 de la mañana, trabaja y hoy está en paz y vive en una estabilidad financiera. No, tu promesa es que tú tengas eso para ti. Pero la palabra de Dios nos dice, conociendo la Escritura, mira a la hormiga, oh perezoso. Eso nos dice el proverbio, mira a la hormiga, oh perezoso, que trabaja incansablemente y guarda para el tiempo de la escasez o para el invierno. La palabra nos enseña a vivir, por eso decimos que esto es una escuela de vida, que Ministerio Cerca del Cielo y esto que estamos aprendiendo es una escuela de vida. Mientras más aprendemos y la clave, lo que no nos gusta a nadie, la llave. Y debe ser una llave tan pesada que a veces cuesta levantarla. Poner por obra, esa es la llave. La llave no es aprender, la llave es poner por obra lo que Dios nos enseña. Señor, ¿por qué esta familia está bien así, que se ama, por ejemplo? Bueno, ¿qué estás haciendo? Quizás estás provocando algo que genere que tu esposo, o que tu esposa, o que tus hijos tengan un rechazo hacia ti. Ah, pero no quiero cambiar. No quiero cambiar. Hermanos, de eso se trata. Cuando nosotros vemos algo que anhelamos, que se cumple en otro, no lo envidiamos, hagamos lo que Dios nos dice para que se cumpla en nuestras vidas. Y ojo que Dios lo enseña. Dios lo enseña, hermanos. Dios lo enseña. Hace un día, me levanté en Ira Santa por una jovencita que ministramos siempre en el ministerio, que tuvo un accidente allí, se golpeó ella, se golpeó nunca damos nombres, no conocen ustedes a la gente de la congregación, pero se golpeó ella, se golpeó el novio lo internaron, un coágulo en la cabeza, iban en una moto, un coágulo en la cabeza,
lo tuvieron que operar, un montón de problemas. Pero manejaban alcoholizados. Y eso es lo que lleva el quebrantar la palabra de Dios. Y no solo eso, hace un año que les vengo hablando este tema. Y bueno, no quiso escuchar. Bueno, la próxima vez me imagino que hasta se puede haber algo fatal, se puede matar a alguno en la moto. Siguen tomando sin escuchar al Señor. Y no por una oración, Señor, sana a mi novio que se golpeó y se accidentó, porque es una consecuencia de desobediencia que tu novio esté así. Es culpa tuya y de él. Ambos se alcoholizaron y tuvieron un accidente en moto sin casco. Bueno, obvio que le podemos pedir a Dios que tenga misericordia. Y después de que salgan de eso, ahora, yo no quisiera estar en el lugar de esa chica, pero sé cómo no estar en el lugar de esa chica, no alcoholizándome y andando en moto alcoholizado. Sé cómo no estar en ese lugar. Y como tú sabes cómo no estar muchas veces en la situación que no quieres estar. Yo sé que no quiero vivir, por eso lo evito. Sé lo que debo hacer para que me vaya bien, por eso trato de hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Y cuando digo yo sé, no es que el pastor Facundo sabe. Yo refiriéndome a ustedes, poniéndome del lado de ustedes y de mi lado, nosotros sabemos cómo estar bien y cómo estar mal. Es tan fácil, pero fácil estar bien. Fácil con que lo sabemos, pero queremos o no queremos. ¿Quieres estar bien? Es fácil. Pon por obra la palabra de Dios. ¿Quieres estar bien con tu familia? Fácil. ¿Quieres estar bien en las finanzas? Eso uno dice, bueno, pastor, no puedo salir adelante, me cuesta, doy vueltas. Bueno, pero la palabra de Dios nos enseña muchas cosas que nos ayudan a poner en orden nuestra vida financiera. Ser buenos mayordomos. A ver, tenemos problemas financieros. Bueno, ¿cuánto gastas por mes? ¿Cuántos son tus gastos fijos? Ni lo sabemos. Pagamos y nos seguimos endeudando y seguimos pagando y nos seguimos endeudando. Y no sabemos ni lo que gastamos por mes y no sabemos ni lo que nos entra a veces. Bueno, pero no dice eso la Escritura. Dice que debemos ser buenos mayordomos. Dice que debemos trabajar. Y contamos con un plus. Un plus tremendo. La promesa. Detrás de todo hijo de Dios hay promesa individual. Todos los que están escuchando esto son portadores de una promesa individual y personal. No es que acá hay uno de los que está en el grupo que no tiene promesa de Dios. No. Las bendiciones de la obediencia se hacen individuales en la vida de cada uno de nosotros cuando las ponemos por obra. O sea que cada uno de nosotros es portador de esa promesa. Portamos promesa. Sepamos identificar la promesa personal. Sepamos identificar la promesa personal. Mire, mi hija Josefina tiene 20 años. Hace 15 años que yo sé que Josefina va a ser odontóloga. Mire eso. Josefina con 5 años decía que ella quería ser odontóloga. Hoy tiene 20 años y ya pasó al segundo año de odontología. O sea, hace 15 años que sabemos qué quiere ser y ella sabe. Ahora, si ella hubiese dejado, hubiese hecho otra cosa, no hubiese estudiado, por ejemplo, a ver si Josefina
Si sus padres no hubiesen estado encima de ella y ella no hubiese estudiado ni terminado lo que aquí se dice secundario, allí quizá en Estados Unidos preparatoria, si ella no hubiese terminado eso, ¿cómo hubiese sido odontóloga? ¿Cómo hubiese podido estudiar odontología? Imposible. Bueno, ella hoy está caminando en esa promesa, pero ¿por qué? Porque puso por obra. Ella para llegar a eso debía estudiar. Pongamos por obra y va a llegar toda promesa a nuestras vidas. Ese orden lo va a provocar este ciclo de la Torá. Por eso sigamos firmes en este ciclo de la Torá, en esta enseñanza de 54 semanas, que nos va a confrontar, claro que nos va a confrontar, pero yo me puse la meta de llevarte de la mano hacia las bendiciones de la obediencia. No crea que yo no soy confrontado. A mí la palabra me confronta también, a todos nos confronta. La palabra está para eso, para confrontarnos y para generar un cambio. Está para eso. Miremos hacia el lado, ¿qué es lo que quisiéramos vivir? Este hermano lo vive, yo quisiera vivirlo, Señor. ¿Cómo puedo hacer, Señor, para vivirlo? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo debo caminar? Poner por obra. Bueno, hay promesas personales, hermano, para cada uno de nosotros. Dios tiene una gran bendición en camino. Así como Dios prometió a cada uno de los patriarcas, así como Dios prometió cosas específicas, Dios promete cosas específicas en la vida de cada uno de nosotros. Y depende de nosotros, de nuestra madurez espiritual, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento como personas, que a veces cuesta porque nos confronta áreas débiles de nuestra vida, pero depende de nosotros el llevar adelante esas áreas débiles de nuestra vida y pasar esas barreras y la obediencia y la promesa se cumple en nuestras vidas. Me vino a la mente algo, límites. El límite muchas veces cuesta. Y no voy a hablar de al que le ponen límites, sino el que debe poner límites a la otra persona. Los límites son tan necesarios. Si yo tengo un hijo rebelde y no le pongo límites, y ese hijo rebelde cada vez está peor, y yo no le pongo límites y cada vez está peor, va a pasar algo. Nunca se va a cumplir la palabra de Dios en su vida. Y en mi vida va a haber una aflicción por no poner límites a tiempo, porque muchas veces nosotros evitamos poner límites por temor a que se ofendan y se vayan. Pero es tan necesario el límite. Hace un tiempo una hermana me vino a hablar con nosotros, y la pastora y conmigo, y nos comentaba, bueno, algo que es quizás muy común en la gente que recién conoce al Señor, pero que viene del mundo. Que su pareja, que no conocía a Dios, porque es muy común que alguien se llegue, se convierta, pero la persona con la que está viviendo no quiere acercarse a Dios. Y si no quiere acercarse a Dios, bueno, la palabra de Dios ampara eso, porque la palabra de Dios dice que Yahweh santifica al incrédulo por el crédulo. A ver, el esposo y los hijos son santificados por la esposa creyente si el esposo y el hijo no creen. Ahora, el problema es, vos eras incrédulo, conociste a Dios siendo incrédulo y estabas casado en ese momento, bueno, ahora si sos creyente, ¿para qué te casás con un incrédulo? Eso ya es otro problema. Pero bueno, esta hermana conoció al Señor luego de ella ser incrédula y estar casada con alguien.
Bueno, y este hombre tenía la particularidad de que se le escapaba, se iba, no sé, los jueves desaparecía y aparecía los lunes, los jueves desaparecía y aparecía los lunes. Entonces la hermana, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo le decía, vos tenés que poner límites. Vos le tenés que decir que no vuelvan más, si no va a cambiar. Que no vuelva más. No vuelva más. Porque cuando vos te pongas dura, la otra persona o tiene dos opciones. Si te ama, va a cambiar y va a querer estar contigo. Y si no te ama, se va a ir. Pero generalmente, cuando se le pone límites a una persona así, la persona cuando ve que viene de verdad, cuando viene en serio el tema de que no venís más hasta que no cambies, y da vueltas, no venís más hasta que no cambies, y da vueltas, no venís más, la persona termina cambiando por miedo a perder a su pareja. Pero acontecía algo cíclico. La hermana venía, planteaba la situación y el lunes decía, sí, pero necesito comprarle a los chicos no sé qué cosa y él me tendría que dar para comprar no sé qué cosa. Era una excusa para que él vuelva. Y ella misma se maldecía a ella misma porque no ponía límites y el muchacho volvía y se volvía los jueves y se reía de ella porque ya le había tomado el lado. Y eso es lo que pasa cuando no ponemos límites, no solo en cualquier cosa, no solo en las relaciones, sino con las amistades, con la gente que trabaja con nosotros, con parientes. Cuando no ponemos límites, nos maldecimos a nosotros mismos. El límite es muy importante dentro del pueblo de Dios. Marcar límites. Y si no, vienen los dolores de cabeza. No pusimos límites, te puedo asegurar que viene un dolor de cabeza detrás de eso. Entonces, aprendemos y maduramos nosotros para que se cumpla en nosotros la Escritura. A esta hermana, por ejemplo, son todos ejemplos que estamos dando hoy. Su matrimonio perfecto, ¿cuál era? Ponerle límites a su esposo, para que su esposo no haga más lo que estaba haciendo. Pero sin embargo ella lo permitió mucho tiempo y no tenía su matrimonio perfecto. Hijos que se drogan. Pastor, mi hijo se droga, pastor, mi hijo se droga. Bueno, ponle límites. Ponle límites. Y así acontece con muchas cosas en la vida. Siempre con amor. Usted sabe que Dios es Padre y dice que disciplina a sus hijos para un bien, con amor. Y si nosotros nos educamos y educamos a nuestro entorno en lo que está bien, en las Escrituras, lo hacemos por amor, para que les vaya bien. Uno no le pone un límite a un ser querido para que le vaya mal, se lo hace para que le vaya bien. Uno no le pone una penitencia a un hijo porque no lo quiere, se la pone porque lo quiere, para moldear su carácter o cambiar un accionar de su vida. Y Dios a nosotros no nos pone límites porque no nos quiere. Las promesas personales e individuales no son truncadas por Dios porque no nos quiere. Si hoy no estamos viviendo la promesa personal que anhelamos, es porque Dios ha puesto un límite o una disciplina, porque algo debemos cambiar de nuestra vida o aprender. Las bendiciones de la obediencia desatan personalmente esas promesas. Identifica tu promesa personal. Identifica tu promesa. No la de otro, la tuya. Dios quiere familias felices, matrimonios felices. Dios quiere que estén bien. Quizás la promesa que Dios te dio a ti, no, quizás con certeza la promesa que Dios te dio no es la que Dios me va a dar a mí. Identifica tu promesa. Identifícala.
camina tras esa promesa, pero habla con Dios. ¿Qué hago, Señor, para llegar a eso? ¿Qué hago, mi Dios?